Les habla Kirtop, y esto es 100 asombrosos misterios antiguos que aún no han sido resueltos. Música. La enigmática arpía. El relieve de la Reina de la Noche, creado alrededor del año 1800 a.C., es uno de los artefactos más misteriosos de Mesopotamia. También conocido como el Relief de Burney, muestra a una diosa alada con garras de ave en lugar de pies sobre los lomos de dos leones. A sus lados hay búhos, que simbolizan el dominio sobre la oscuridad nocturna y el mundo de los espíritus. La identidad de la diosa representada sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores creen que se trata de Ishtar Inanna, diosa babilónica, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Otros sugieren que el relieve representa a Ereshkigal, la sombría señora del inframundo, hermana de Ishtar. La simbología del relieve indica el poder y la fuerza sobrenatural de la diosa. El relieve probablemente era un objeto de culto, relacionado con rituales religiosos o prácticas mágicas. Sus ricos detalles y monumentalidad hablan de la importancia de la representación de la deidad en las creencias de esa época. Hoy en día, este artefacto se encuentra en el Museo Británico. Este hallazgo tiene 800 millones de años. Durante muchos años, los científicos no dejaron de debatir sobre este hallazgo. Por un tiempo, todos se olvidaron de él. La gente simplemente se cansó de demostrar si este hallazgo era real o mítico. Unos se esforzaban en demostrar que la mujer era real, mientras que otros aseguraban que era una mentira. Sin embargo, ahora se volvió a hablar de esta bella mujer y están intentando demostrar que pertenecía a una civilización muy antigua. Pero vamos por partes. Mineros en la zona del pueblo de Rzabchik, en el distrito de Tezul, de la región que está en Rusia, trabajaban a una profundidad de 72 metros y en el fondo de la mina encontraron un extraño objeto alargado de aproximadamente 1 metro de ancho y más de 2 metros de largo. Parecía una caja hermética y al parecer nada fuera de lo común. Sacaron el ataúd de mármol a la superficie e intentaron abrirlo. Les recuerdo que el hallazgo fue descubierto a una profundidad de 72 metros. Durante varios días, los mineros corpulentos intentaron abrirlo. Dentro encontraron a una mujer joven, alta, hermosa, con los ojos azules abiertos y piel suave. Su cabello era castaño rojizo y las uñas estaban cuidadosamente recortadas. Ella estaba sumergida en un líquido transparente azulado y parecía dormida, no muerta. La historia se cruza bastante bien con la anterior, ¿no crees? La mujer llevaba un vestido pero no tenía ropa interior. La gente de todo el pueblo venía a verla e incluso llegaban de las ciudades cercanas. Para verla mejor, la sacaron del líquido y ante los ojos de todos empezó a oscurecerse. Al poco tiempo ya parecía un cadáver viejo y común. Los científicos que llegaron al lugar entendieron de inmediato que tal hallazgo podría cambiar por completo la historia de la humanidad. Después de realizar un análisis de radiocarbono, los científicos determinaron que la mujer fue colocada en un ataúd de mármol y enterrada en el período carbonífero de la era paleozoica, millones de años antes de la aparición de los dinosaurios, mucho antes de que se formara el carbón en el planeta. Por esta razón, el ataúd quedó incrustado en una capa de carbón y terminó tan profundo bajo tierra. A la mujer la apodaron la princesa de Tizul. Se dice que después de este evento el lugar fue sellado. Llegaron militares y lo sellaron completamente. Enterraron la mina y cerraron el acceso a este sitio. 6 mineros que descubrieron a la princesa murieron en circunstancias extrañas como suele suceder. Se rumora que cerca de este lugar se encontraron más entierros similares, pero ya no se sabe nada de ellos. Supongamos que esta historia es solo una invención y que nada de esto ocurrió, y que todos son cuentos de los campesinos locales. Sin embargo, en realidad existen muchas historias sobre otros hallazgos que se ocultan, que desaparecen, que intentan interpretar de manera completamente ilógica. Entonces, sí debe haber alguien que intenta apegarse a una sola versión oficial de la historia. Títeres con cabezas desmontables. En El Salvador, los arqueólogos descubrieron unas figuras de barro únicas de aproximadamente 2400 años de antigüedad. Estos artefactos, encontrados en las ruinas de una pirámide en San Isidro, se parecen a marionetas. Tienen la boca abierta y los ejemplares más grandes tienen cabezas desmontables con orificios por donde se podría pasar un hilo para manipularlas. Los investigadores llaman a estos hallazgos figuras de balinas. Artefactos similares se habían encontrado antes en Guatemala. Entre las 5 figuras, por primera vez aparece un personaje masculino, que tiene patrones visibles que recuerdan a tatuajes. Los arqueólogos creen que las muñecas se usaban en rituales que imitaban eventos reales o mitológicos. En la antigua Mesoamérica se creía que crear la imagen de una persona literalmente le daba vida, permitiéndole estar presente incluso a distancia. El descubrimiento confirma que el antiguo El Salvador formaba parte de una compleja red cultural conectada con Guatemala, Panamá y Nicaragua. Un descubrimiento increíble bajo las aguas del Nilo.
Los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente bajo las aguas del Nilo en la zona de Asuán, una colección de artefactos del antiguo Egipto y pinturas rupestres relacionadas con la época en que la ciudad experimentó una gran inundación. Las reliquias encontradas datan de la época de faraones como Amenhotep III, Tutmosis IV y Psamético II. Hace unos 4500 años, Asuán era un importante centro comercial y militar. Aquí se intercambiaba oro y madera. De las canteras locales de granito se extraían materiales para la construcción de templos, obeliscos y pirámides. Sin embargo, después de la construcción de la presa de Asuán, gran parte de la ciudad quedó bajo el agua. La misión arqueológica franco-egipcia descubrió relieves rupestres únicos con imágenes de faraones, inscripciones jeroglíficas y otros elementos escultóricos. El trabajo se realizó utilizando tecnologías modernas como el escaneo submarino, la fotogrametría y el modelado tridimensional. Estos métodos permitieron documentar en detalle los artefactos encontrados y crear sus copias digitales. Especial interés despierta la imagen de Menhotep III, quien gobernó Egipto durante unos 40 años y dejó un rico legado. Su tumba se encontraba en la necrópolis tebana, en la orilla occidental del Nilo, frente a la actual ciudad de Luxor. Desafortunadamente, muchos monumentos relacionados con su época fueron dañados por inundaciones, pero el nuevo hallazgo da esperanza para la restauración de estas reliquias históricas. La gente resultó ser más inteligente de lo que pensábamos. Los arqueólogos descubrieron 27 herramientas de hueso de 1,5 millones de años de antigüedad en Tanzania. Estos hallazgos demuestran que los antiguos humanos dominaron la fabricación de herramientas de hueso aproximadamente 1 millón de años antes de lo que se pensaba anteriormente. Los científicos creen que la manipulación del hueso para crear herramientas comenzó hace aproximadamente 500.000 años. Sin embargo, los nuevos hallazgos muestran que incluso en ese entonces, los antiguos humanos usaban una técnica similar a la talla de piedra. Al desprender pequeños fragmentos, les daban a los huesos la forma deseada. Las investigaciones demostraron que estas herramientas estaban hechas de huesos de animales grandes, elefantes, hipopótamos y antiguos toros. Esto indica que las personas elegían conscientemente un material resistente para sus herramientas. El paso de trabajar con piedra a trabajar con hueso fue un avance intelectual importante en la historia de la humanidad. Los antiguos no solo copiaban técnicas conocidas, sino que también las adaptaban a nuevos materiales, lo que demuestra el desarrollo del pensamiento y las capacidades cognitivas. La colección litúrgica Missa in Agenda Defunctorum de 1733 es un raro artefacto de principios del siglo XVIII creado para la celebración de misas fúnebres. Esta colección única, utilizada por los sacerdotes para leer oraciones en el altar, destaca no solo por su contenido, sino también por el simbolismo oscuro de su diseño. La encuadernación del libro está adornada con la imagen de una calavera y huesos cruzados, lo que resalta su propósito en rituales relacionados con la muerte y la conmemoración. La colección incluye cantos y textos de la liturgia latina que se utilizaban para el descanso de las almas de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la existencia y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, motivos característicos de la era barroca. Estos libros eran obras de arte simbolizando el misticismo y la grandeza de los rituales católicos. Se sabe que las encuadernaciones con este tipo de simbolismo a menudo se fabricaban especialmente para templos o familias nobles que deseaban resaltar su vínculo con la tradición religiosa. Es probable que esta colección se haya utilizado en un monasterio o capilla, sirviendo como recordatorio de la necesidad de orar por el descanso de las almas. Rodeado por dos diosas, en 1908 los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso: estatuas de 4.500 años del faraón Menkaura, ocultas en las arenas de Giza. Estas esculturas se conservaron casi en perfecto estado, demostrando la maestría suprema de los escultores del antiguo Egipto. Menkaura no era solo un gobernante, sino el constructor de una de las grandes pirámides, y aquí está representado rodeado por dos diosas. A la izquierda del faraón está Hathor, la diosa del amor. Es diosa de la maternidad y de los cielos, símbolo de protección y amparo divino. A la derecha hay una figura femenina que personifica uno de los gnomos, las regiones de Egipto, subrayando la importancia del rey como unificador del país. Estas composiciones no solo engrandecían al faraón, sino que también resaltaban su conexión con los dioses. Las esculturas de Menkaura son algunos de los ejemplos más impresionantes del arte del antiguo Egipto. Ellas nos abren una ventana al pasado, permitiéndonos ver cómo los egipcios percibían el poder, la divinidad y la grandeza real. 9 de los 10 mandamientos. La losa de piedra más antigua conocida, con 9 de los 10 mandamientos grabados en ella,
está a punto de ser subastada. Los expertos suponen que el precio podría alcanzar entre 1 y 2 millones de dólares. La losa de mármol data de un periodo entre los años 300 y 500 de nuestra era y fue descubierta en 1913 durante la construcción de una vía férrea en la costa sur del actual Israel, cerca de los lugares donde se encontraban las primeras sinagogas, mezquitas e iglesias. La losa de mármol, de aproximadamente 2 pies de altura y un peso de 115 libras, contiene 20 líneas de texto en paleo-hebreo. Apareció por primera vez en el mercado en 2016 y se vendió por $850,000. Durante mucho tiempo después de su descubrimiento, la importancia de la losa no fue comprendida. En algún momento incluso la usaron como baldosa en la entrada de una casa, lo que provocó que parte de las letras se desgastaran. En 1943, el arqueólogo Isim Kaplan adquirió la losa y la identificó como un decálogo samaritano, creado por los samaritanos, un antiguo grupo religioso cuyas creencias se basaban en el Antiguo Testamento, pero que diferían del judaísmo. El texto de la losa coincide casi por completo con los mandamientos bíblicos, conocidos tanto por cristianos como por judíos. Sin embargo, uno de los mandamientos, no pronuncies el nombre del Señor en vano, está ausente. En su lugar contiene la indicación de adorar en el monte Gerizim, lo que refleja la creencia religiosa de los samaritanos. Canales de pesca gigantes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. En Belice, en el territorio de la actual reserva Crooked Tree, se descubrieron canales de pesca de 4.000 años de antigüedad, creados por los predecesores de la civilización maya. Utilizando datos de drones e imágenes de Google Earth, los investigadores identificaron una compleja red de canales de tierra que se extienden por varios kilómetros a través de zonas pantanosas. Estos canales únicos en forma de zigzag demuestran que las personas ya en ese entonces modificaban activamente el paisaje. Alrededor de los canales, los arqueólogos encontraron puntas dentadas que probablemente se usaban para pescar, como bagres, así como depósitos para almacenar la captura. Se cree que los canales fueron construidos hace unos 4.000 años por pueblos semisedentarios en la costa de Yucatán y se usaron durante más de 1.000 años. Esto coincide con el periodo formativo cuando los mayas empezaron a pasar a la agricultura sedentaria y a formar su cultura única. Grandes cambios en el paisaje, como estos canales, precedieron a la construcción de los grandes templos, caminos y pirámides mayas. Se convirtieron en los cimientos de su desarrollo cultural. Estos canales no solo proveían alimentos, sino que también contribuían al crecimiento de la población y a la diversidad de la dieta. Los arqueólogos creen que el conocimiento y la experiencia de estos pueblos antiguos jugaron un papel importante en el surgimiento de la gran civilización maya, conectándola con tradiciones aún más antiguas. Se ha encontrado el Arca de Noé. Según la Biblia, el Arca de Noé salvó a las personas y a los animales del gran diluvio. Y ahora, después de 5.000 años, los investigadores han vuelto a poner atención en uno de los lugares más enigmáticos: la formación de Durupinar en Turquía. Esta estructura de 163 metros coincide sorprendentemente en tamaño con la descripción bíblica de la legendaria embarcación. Científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad de Ar Ibrahim Sesen han estado estudiando la zona desde 2021. Un análisis reciente de 30 muestras de suelo reveló arcilla, sedimentos marinos y restos de moluscos de entre 3.500 y 5.000 años de antigüedad. Esto indica que la región realmente experimentó una gran inundación. La formación se encuentra a solo 30 kilómetros del monte Ararat, donde, según la Biblia, el arca se detuvo después del diluvio. Las dimensiones de la estructura también son similares a las mencionadas en la Biblia. La longitud estimada del arca es de 157 metros y la de Durupinar es de 163. Sin embargo, muchos geólogos son escépticos respecto a la hipótesis. Ellos consideran que Durupinar es solo una formación natural. A pesar de esto, el hallazgo sigue generando interés y nuevas investigaciones. Un hallazgo de esos que ocurren una vez en la vida. Los arqueólogos en Gran Bretaña descubrieron un hallazgo único y muy raro en una tumba femenina de la Alta Edad Media. Un hermoso collar está compuesto por 30 colgantes y cuentas hechas de monedas romanas, oro, granate, vidrio y piedras semipreciosas. El colgante rectangular con la imagen de una cruz forma la parte central del collar y está incrustado con granates rojos en un engaste de oro. La antigüedad aproximada de este tesoro es de 1.300 años. No en vano a estos hallazgos se les llama una vez en la vida. Encontrar una joya similar otra vez es prácticamente imposible. Antes, cada joya se fabricaba como una pieza única y se utilizaba una combinación de materiales única. Lo interesante es que este collar es solo una parte de la colección del ajuar funerario. El hallazgo fue apodado el Tesoro de Harpole por el lugar donde se encontró y es uno de los descubrimientos más importantes de Gran Bretaña. En Gran Bretaña se han encontrado collares similares, pero todos son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en Northamptonshire en 1860,
se encontró el collar de Desborough, que ahora se encuentra en la colección del Museo Británico. Actualmente los restauradores están buscando rastros de restos orgánicos. Según los antiguos rituales de entierro, de los que también ya he hablado, en Inglaterra las mujeres eran enterradas en camas. Por eso los arqueólogos intentan encontrar restos de la cama. El esqueleto tuvo tiempo suficiente para descomponerse por completo. Solo quedaron pequeños fragmentos de esmalte dental. Por las joyas, se puede deducir que la mujer fue muy influyente en su época. Ella pudo haber sido abadesa en un templo o incluso miembro de la familia real. Pero si este hallazgo se puede explicar más o menos, el misterioso libro de Enoch no lo puede explicar nadie. El gigantesco sarcófago de piedra pertenecía al poderoso faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante la 20ª dinastía. Es una verdadera obra maestra de la escultura y el arte ritual del antiguo Egipto. El enorme ataúd de piedra está cubierto de símbolos meticulosamente grabados y escenas del libro de los muertos. Estos símbolos debían ayudar al faraón a atravesar el más allá y alcanzar la vida eterna. En las paredes laterales están representadas diosas protectoras, como Isis y Neftis. Extienden sus alas simbolizando la protección y el amparo divino. Las inscripciones jeroglíficas narran las hazañas de Ramsés III y su relación con los dioses. Es interesante que este sarcófago fue reutilizado por los sacerdotes reyes de la 21ª dinastía. Esto muestra cuándo las tumbas reales fueron reutilizadas en épocas posteriores. Hoy en día, este gran sarcófago se encuentra en el Louvre. Miles de visitantes pueden verlo. Ellos formaron parte de la historia de la crucifixión. En una antigua pintura georgiana que representa la crucifixión de Jesucristo, llamó la atención un objeto misterioso que se parece a un ovni. En el fondo, detrás de la cruz, está dibujado un objeto que parece un botón gigante con patas. Uno de los personajes de la pintura incluso lo señala con la mano. Esto parece ser un énfasis intencional del artista. El origen de la pintura y el nombre de su autor siguen siendo desconocidos, aunque se cree que la imagen fue creada hace unos 1000 años en el siglo XI. La iglesia donde se encuentra esta pintura data de un periodo aún más antiguo, el siglo V. Aunque el edificio actual fue construido entre los años 1010 y 1029, algunos creen que este objeto podría representar ángeles guardianes, aunque esto contradice las representaciones tradicionales de ángeles de esa época, que usualmente se mostraban con alas. Otros sugieren que el artista posiblemente representó intencionalmente algo que recuerda a platillos voladores, como parte de una simbología más amplia. Quizás sea una alegoría o un elemento de un mito religioso que no se ha conservado en las interpretaciones modernas. La pintura sigue generando interés y controversia, ofreciendo una perspectiva única sobre la combinación del arte religioso y símbolos inexplicables, que hasta ahora siguen siendo un misterio. Un nuevo especie de depredador. Científicos descubrieron en el desierto egipcio el cráneo de Bastidactocyrtos, una nueva especie de depredador que vivió hace 30 millones de años. Este gran mamífero carnívoro pertenecía al grupo extinto de los hienodontes y ocupaba la cima de la cadena alimenticia, cazando primates, antiguos hipopótamos y elefantes. Bastitotos recibió su nombre en honor a la diosa Bastet, protectora de los gatos y defensora contra las desgracias. Su hocico y dientes realmente se parecen a los de un felino. Este animal tenía un tamaño comparable al de un leopardo. Poseía mandíbulas poderosas y dientes muy afilados, lo que le permitía ser un cazador temible. El hallazgo se realizó en la depresión de Fayum, que hace millones de años era un bosque verde, pero ahora se ha convertido en un desierto. Este lugar aporta conocimientos sobre los antiguos ecosistemas de África. Los yaenodontes dominaban entre los depredadores, pero el cambio climático y la aparición de competidores más desarrollados llevaron a su desaparición. Ahora, su lugar en la naturaleza lo ocupan los antepasados de los gatos y perros modernos. Matriz para fabricar imágenes de oro. En la parte central de la isla de Falster, ubicada en el sureste de Dinamarca, un entusiasta con un detector de metales. Una historia que podría reescribir no solo la historia de la región, pero también arrojar luz sobre una página poco conocida de la historia danesa. Lennart Larsen, mientras caminaba bajo la lluvia en busca de artefactos, escuchó una señal débil de su dispositivo. Al cavar la tierra, encontró un pequeño objeto inusual, una antigua matriz para fabricar imágenes de oro, que supuestamente se usaban en rituales de culto como ofrendas a los dioses. Según los arqueólogos del Museo de Lolland y Falster, este hallazgo podría estar relacionado con un antiguo centro de poder. La matriz, que mide solo 2 centímetros, data de un periodo entre los años 500 y 700 antes del inicio de la era vikinga. Estos artefactos son increíblemente raros,
Solo se han encontrado 28 matrices similares en Escandinavia y ninguna al sur del mar Báltico. En la matriz de Falster está representada una persona con ropa elegante, de pie, con los brazos hacia abajo y las palmas hacia afuera. Este gesto se encuentra tanto en la cultura precristiana como en la cristiana y simboliza sumisión. Las características de la imagen siguen siendo un misterio. Aún no se sabe si la matriz representa a un hombre o a una mujer. Es posible que sea la figura de un rey mostrando devoción a una deidad, o al contrario, una deidad apareciéndose a una persona. La composición del cóctel ritual. Por primera vez, los científicos lograron analizar los restos orgánicos dentro de un antiguo recipiente de 2000 años de antigüedad. La investigación mostró que los antiguos egipcios consumían un cóctel ritual especial que incluía frutas, nueces, alcohol, fluidos biológicos y sustancias psicotrópicas. El recipiente, conocido como la taza de Bes, fue estudiado utilizando una tecnología innovadora desarrollada por científicos de la Universidad del Sur de Florida en colaboración con colegas de Italia. Este es el primer caso en el que se logró identificar la composición química completa de una bebida ritual, incluyendo sus componentes psicotrópicos y medicinales. Las tazas de Bes estaban dedicadas al dios egipcio del mismo nombre, protector de la fertilidad, la curación y la protección. Era representado con una corona de plumas, ojos grandes y una cola. Estos recipientes se usaron desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo V a.C., y el ejemplar que estamos estudiando pertenece al período de los Ptolomeos. El análisis mostró rastros de miel, uvas, ajonjolí, piñones, regaliz y componentes alucinógenos. Los científicos suponen que la mezcla se usaba en rituales mágicos. Las personas buscaban confirmación de un embarazo exitoso, porque en la antigüedad esto se consideraba un proceso peligroso e impredecible. Probablemente ese cóctel provocaba visiones, ayudando a establecer una conexión con la deidad. Ацтекский диск смерти. Otro hallazgo que arqueólogos y científicos de todo el mundo han estado estudiando durante más de 50 años fue descubierta en el territorio de la famosa ciudad antigua de Teotihuacán en 1963. La encontraron, pero nadie sabe qué hacer con ella, aparte de exhibirla en un museo. Tampoco los historiadores pueden entender qué hicieron los antiguos aztecas con esta persona. El nombre Disco de la Muerte se le dio no solo por el cráneo colocado en el centro del disco. Los aztecas realizaban varios rituales espeluznantes durante sus ceremonias. En este caso, podemos suponer que el disco se usaba durante los sacrificios. Y lo más probable es que el disco fuera reutilizable, porque el trabajo en la piedra y el nivel de detalle del diseño sorprenden incluso hoy en día. Hay quienes opinan que en el tallado de la piedra participaron no seres humanos, sino ciertas criaturas. Pero eso es solo la opinión de algunos científicos. Yo pienso que la piedra fue trabajada por maestros en su oficio. Después de la reconstrucción del disco, muestra una similitud directa con los halos que se representan en los iconos con santos cristianos. Esto dio lugar a la suposición de que tanto el disco como las imágenes iconográficas no muestran un halo abstracto de santidad, sino una construcción técnica similar a un casco de escafandra. Por eso surgió la opinión sobre ciertas fuerzas ajenas que fabricaron el disco. Incluso en algunos iconos, en su momento, se notaron objetos que parecían voladores. Teotihuacán, donde se encontró el disco de la muerte en azteca, significa el lugar donde los dioses descienden del cielo. Por eso, este lugar es simbólico. Y según la opinión de varios historiadores, aquí aterrizaban extraterrestres en la antigüedad, y el camino de los muertos que lleva a la pirámide del Sol era una pista de aterrizaje. Siempre que no se puede explicar algún artefacto o evento, se nos ocurren las ideas más absurdas. Espero que los arqueólogos logren encontrar algo que pueda explicar los verdaderos propósitos y el origen del disco de la muerte azteca. ¿Y tú te has preguntado qué más destruye los hallazgos antiguos? Un secreto oculto del pasado. Recientemente, un equipo de científicos rusos dirigido por el cristalógrafo de la Universidad Estatal de San Petersburgo descifró la estructura de uno de los minerales más raros del planeta, el uranfita. Este mineral inusual fue encontrado por primera vez hace 70 años en el yacimiento secreto de uranio Turakawak en Kirguistán, pero en ese entonces no se pudo revelar su estructura detallada, y recientemente la suerte volvió a sonreírle a los científicos. Encontraron uranfita en el yacimiento ruso de Beshtau, en la región de Stavropol. La uranfita pertenece a las micas de uranio y contiene amonio en su composición. Este mineral tiene una luminiscencia brillante y antes se usaba en la fotografía. Pero a pesar de los numerosos intentos de estudiarlo, su estructura exacta seguía siendo un misterio hasta 2023. Gracias al equipo más moderno, los científicos pudieron estudiar en detalle cristales de apenas unos milímetros de tamaño. El mineral resultó ser inestable.
Un espécimen de calidad es una verdadera suerte. Solo se conocen 11 minerales de uranio con amonio. La mayoría de ellos se encontraron en Estados Unidos, donde el amonio se forma a partir de materia orgánica, por ejemplo, de restos de animales descompuestos. El misterio del libro prohibido de Enoc. En el mundo existe un libro que se considera prohibido entre todos los creyentes. Todas las iglesias del mundo ni siquiera quieren pronunciar en voz alta el nombre del libro prohibido. Este libro guarda muchos secretos y ha atraído a una gran cantidad de personas. Y ahora ya es difícil decir qué era verdad y qué no. El libro de Enoc es un apócrifo que data del primer siglo antes de nuestra era. Por primera vez, los creyentes cristianos supieron de este libro en el siglo XVIII. La escritura secreta fue descubierta como parte de la Biblia etíope. Sin embargo, el Papa y todos los clérigos prohibieron darle estatus oficial al antiguo texto e incluirlo entre los libros canónicos. El libro contiene uno de los textos religiosos más enigmáticos y controvertidos del mundo. Aunque en las Sagradas Escrituras está escrito, se refieren a ella el apóstol Pedro, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, y ni siquiera eso pudo doblegar al Vaticano ni obligarlo a no prohibir el libro. El autor del antiguo libro es el patriarca del Antiguo Testamento, Enoc, séptimo descendiente de Adán. Él relata eventos completamente diferentes que causaron el diluvio universal. Es posible que esta información incomode al Papa. En la Biblia se menciona que Enoc tenía 365 años cuando llegó al cielo. En el cielo, él conoció el reino de Dios, que pudo transmitir a la humanidad. Después, muchos ángeles descendieron a la tierra, vieron a las mujeres más hermosas y las tomaron como esposas. En respuesta a esto, Dios se enojó y decidió limpiar sus pecados con un gran diluvio. Durante milenios, la gente ha intentado entender el significado de las Escrituras, porque si nacieron hijos de las relaciones entre ángeles y mujeres terrenales, entonces eran verdaderos gigantes de 5 metros o más. Los ángeles enseñaron a las personas a crear armas y les transmitieron conocimientos mágicos secretos. Sin embargo, nada bueno salió de eso. La humanidad solo se destruía entre sí. Dios, al ver lo que sucedía en la tierra, advirtió a Noé sobre su decisión de limpiar la tierra de los impíos, dejando solo a los justos. El Señor envió a los ángeles a la oscuridad hasta el inicio del juicio final. Los gigantes se destruyeron entre ellos mismos y ese tiempo marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Hasta ahora, los conocimientos expuestos en este libro son estudiados cuidadosamente no solo por personas religiosas, sino también por científicos e incluso lectores comunes. Porque al leer este libro, surgen muchas preguntas y teorías sobre la teoría del origen de la humanidad. En este libro se indica que el Señor llegó a la Tierra desde otro mundo y la pobló con personas. Esta teoría del origen de la humanidad no coincide con ninguna de las aceptadas en diferentes religiones. Este libro, una vez más, adquiere un estatus de misterio y misticismo. Cuentas de la Ruta de la Seda. Los arqueólogos estudiaron unas cuentas únicas de la tumba de una misteriosa mujer apodada la Princesa Roja de la Ruta de la Seda. La tumba fue encontrada en Xinjiang, China, hace unos 15 años, pero llamó especial atención recientemente debido a las joyas inusuales. El hallazgo tiene más de 2000 años de antigüedad. Los especialistas estudiaron 8 cuentas de color rojo brillante y descubrieron que están hechas de raros corales mediterráneos. Los análisis mostraron que el material fue traído de las costas del oeste del Mediterráneo. Esto indica la existencia de relaciones comerciales lejanas y sorprendentes en la antigua China. En aquellos tiempos, los corales se consideraban un lujo y eran valorados casi tanto como el oro y las piedras preciosas. Los científicos suponen que estas joyas llegaron a Asia Central a través de la Ruta de la Seda, la ruta comercial que conectaba Oriente y Occidente. Al parecer, las cuentas no eran solo un adorno, sino un símbolo de riqueza, prestigio o poder de la mujer. El mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, perdida en la parte sur del Océano Pacífico, se hizo famosa por las gigantescas estatuas de piedra moai y las misteriosas tablillas con inscripciones rongorongo. Estas antiguas tablillas, cubiertas de extraños jeroglíficos, siguen siendo hasta hoy uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos creen que el rongorongo es la escritura de la civilización Rapa Nui, que prosperó en la isla hasta el siglo XVIII. La historia de su descubrimiento comienza en 1864, cuando el misionero francés Eugène Héroux notó por primera vez las tablillas de madera cubiertas de signos inusuales. Las tablillas estaban hechas de madera de toromiro, que crece en la isla y se encontraba en casi todas las casas. Sin embargo, pronto la mayoría de estos artefactos desapareció debido a las guerras internas y la destrucción. Se conservaron alrededor de 25 tablillas y su estudio mostró un estilo de escritura único, que recuerda a un bustrofedón invertido. Este método de registrar signos solo se había encontrado antes entre los incas. En las tablillas se representan figuras de animales, plantas y seres antropomorfos.
Los científicos suponen que estos símbolos podrían haberse utilizado para registrar rituales y mitos. Resulta especialmente interesante la similitud entre el rongorongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos del antiguo Egipto, de la India, así como a los símbolos de la civilización Harappa, que floreció en el Valle del Indo. Incluso se han trazado paralelismos con las escrituras de los indígenas cuna de América Central y con los dibujos de la isla de Sumatra. Esto da lugar a teorías sobre posibles conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Los intentos de descifrar el rongorongo continúan hasta hoy, pero aún no se ha logrado comprender completamente esta escritura. Una de las versiones es que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis, más basada en hechos, supone un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. ¿De qué otra manera, en aquellos tiempos lejanos, las personas que vivían en diferentes continentes podían tener una escritura similar, mientras que nosotros, en nuestra época, teniendo una enorme cantidad de conexiones entre nosotros a través de teléfonos, satélites e internet, hablamos diferentes idiomas? El misterio de rongorongo sigue sin resolverse, pero su estudio continúa inspirando a científicos y entusiastas en todo el mundo. La inundación ayudó a los arqueólogos. Una reciente fuerte inundación en Libia ayudó inesperadamente a los arqueólogos. Después de que la tormenta Daniel inundó la antigua ciudad de Shahat, el agua arrastró la tierra y dejó al descubierto un artefacto sorprendente, una lápida antigua de la época de los antiguos griegos. Está hecha de piedra caliza y se ha conservado perfectamente hasta nuestros días. Este hallazgo fue un verdadero regalo para los arqueólogos, ya que Shahat, la antigua Cirene, fue un importante centro científico y cultural del mundo helenístico y, posteriormente, romano. Aquí alguna vez enseñó el filósofo Eratóstenes, quien fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra, y la ciudad misma era famosa por sus templos, teatros y bibliotecas. Inmediatamente después del hallazgo, la Dirección de Antigüedades de Libia formó un equipo de especialistas para proteger y estudiar este valioso monumento. Actualmente, la losa está en manos de expertos, quienes ya han confirmado su autenticidad. En un futuro cercano, los arqueólogos planean averiguar los detalles de las inscripciones, que podrían revelar más sobre la vida y las personas de la antigua Cirene. Sacrificio en Dinamarca. En Dinamarca, en la isla de Zelandia, los arqueólogos descubrieron los restos de una persona que, según se presume, fue sacrificada. El ritual probablemente se llevó a cabo en la época del Neolítico. El hallazgo tiene más de 5.000 años. Hasta ahora, los especialistas han encontrado huesos de las piernas, la pelvis y un fragmento de la mandíbula inferior con dientes. El sexo de la víctima será determinado por los arqueólogos más adelante, basándose en los huesos de la pelvis, y la edad será determinada a partir de los dientes. Les recuerdo que en los seres humanos solo existen dos sexos, masculino y femenino, y se diferencian por los huesos de la pelvis. El hecho de que se tratara de un sacrificio ritual lo indican los huesos de animales encontrados cerca y un hacha de sílex. Los arqueólogos encuentran cuerpos de pantano en todo el mundo. Algunos mueren en accidentes, otros terminan enterrados durante sacrificio. En la antigüedad, la gente creía que tales sacrificios a las fuerzas de la naturaleza ayudarían a combatir el hambre y otros desastres. Les parecía que el pantano, al absorber a una persona, ayudaría al pueblo. Qué bueno que ahora la humanidad ya no piensa así, y que durante el deshielo global de los glaciares no se sacrifican personas. Túneles subterráneos de Cusco. En Perú se encontraron misteriosos túneles subterráneos incas con una longitud de casi 2 kilómetros. El hallazgo fue hecho por arqueólogos mientras estudiaban la antigua ciudad de Cusco. Los túneles conectaban la fortaleza de Sacsayhuamán, el Templo del Sol y una importante estructura religiosa. Las construcciones, hechas de enormes piedras, impresionan por su solidez y maestría en ingeniería. Son capaces de resistir los terremotos más fuertes característicos de la región. Los científicos están seguros de que los incas usaban estos caminos ocultos para el traslado secreto de sacerdotes y comandantes militares entre los lugares estratégicos y rituales. A pesar de las leyendas sobre tesoros, hasta ahora no se ha encontrado nada en el interior. El alfabeto más antiguo del mundo. En Siria, los arqueólogos encontraron el alfabeto más antiguo del mundo, cuya antigüedad supera los 4.000 años. Este hallazgo único se hizo en una tumba de el Mara, una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente. Los cilindros de arcilla con símbolos grabados datan del año 2400 a.C., lo que los hace aproximadamente 500 años más antiguos que todos los alfabetos conocidos. Según los investigadores, las inscripciones en los cilindros probablemente se usaban como etiquetas para indicar el contenido de los recipientes, sus dueños o su procedencia. Aunque aún no se ha logrado descifrar estos símbolos, el análisis por radiocarbono confirmó su antigüedad, correspondiente a la temprana edad de bronce. Anteriormente se creía que el alfabeto surgió alrededor del año 1900 a.C. en Egipto
o sus alrededores, pero estos hallazgos obligan a reescribir la historia. El alfabeto fue una revolución en la escritura, haciéndola accesible para personas fuera de la nobleza real. No solo cambió las formas de comunicación, sino también la manera de pensar, la interacción entre las personas y la transmisión del conocimiento. El hallazgo fue el resultado de 16 años de excavaciones realizadas por un equipo internacional de científicos. Además de los cilindros, en la tumba se encontraron esqueletos, joyas de oro y plata, una punta de lanza, cerámica y utensilios. Estos descubrimientos muestran cómo las culturas antiguas desarrollaron la escritura, formando las bases de los idiomas modernos. Templo para la diosa con cabeza de león. En Egipto, en la zona de Atribis, se descubrió un antiguo templo tallado en la roca. Su antigüedad se estima en aproximadamente 2100 años y pertenece a la época del reinado de Ptolomeo VIII, quien gobernó desde el año 170 hasta el 116 antes de nuestra era. Este gobernante, conocido por su compleja historia política y familiar, dejó numerosos monumentos y el nuevo templo se ha convertido en un hallazgo importante. En las paredes del templo se conservan bajorrelieves que muestran a Ptolomeo haciendo una ofrenda a la diosa Repit, con cabeza de león, y a su hijo Calantu. Repit era la esposa del dios Minra, quien estaba asociado con la fertilidad. Los arqueólogos suponen que el templo fue construido precisamente para esta diosa, aunque el nombre del templo aún sigue siendo desconocido. Durante las excavaciones, los científicos descubrieron una sala donde se guardaban los utensilios del templo y ánforas. En la entrada de la habitación se encontraron bajorrelieves únicos que representan a Repit y Minra. Resulta de especial interés la imagen de Minra rodeado de decanos, estrellas que los antiguos egipcios usaban para orientarse durante la noche. Estas estrellas tienen cuerpos humanos combinados con cabezas de animales, como el halcón y el ibis. El niño más antiguo de Tailandia. En la cueva Tam Dinh de Tailandia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron los restos de un niño que vivió hace unos 29.000 años. Este hallazgo se convirtió en el entierro humano más antiguo del país y nos abre una página completamente nueva en la historia de la antigua Tailandia. Las excavaciones en la cueva comenzaron en 2020, pero fue solo recientemente que lograron encontrar un esqueleto infantil completamente conservado, enterrado en una postura ritual especial. Los brazos y las piernas están fuertemente pegados al cuerpo, lo que indica el uso de vendas o cuerdas. Alrededor se encontraron rastros de una fogata. Los antiguos encendían fuego durante el rito funerario, probablemente creyendo en su poder purificador. Es interesante que cerca de la tumba, los arqueólogos encontraron antiguos dibujos rupestres, huesos de animales y herramientas de piedra. Esto indica que la cueva fue un lugar importante no solo para los entierros, sino también para la vida de los pueblos prehistóricos durante milenios. Es posible que aquí hayan surgido las primeras tradiciones culturales de los antiguos habitantes del sudeste asiático. La Franja de Agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, en Perú, se encuentra un lugar misterioso conocido como la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Esta estrecha franja de tierra de entre 14 y 20 metros de ancho y aproximadamente 1500 metros de largo está cubierta de miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar se hizo famoso por primera vez gracias a una fotografía aérea de Robert Chippy, publicada en la década de 1930 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Sierpe. No fue sino hasta la década de 1950 que Victor von Hagen estudió los pozos y sugirió que eran tumbas vacías, estimando su número total en 5.000. Más tarde, John Hislop propuso la teoría de que los pozos se usaban como almacenes, similares a los que se han encontrado en otros lugares de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están excavados en un montículo, otros están rodeados de muros de piedra. Investigaciones modernas, incluyendo un mapa detallado creado con un dron en 2015, demostraron que la franja de agujeros consiste en 56.000 hoyos divididos en bloques con patrones únicos. Cerca se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que su origen es del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Stanish cree que los hoyos pudieron servir para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Prosen, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos pudieron haberse utilizado para almacenar fertilizantes, como excrementos. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. ¿Quién la creó? ¿Para qué y cómo? Sigue siendo motivo de debate y nuevas investigaciones. Жертвоприношение или военный трофей. Arqueólogos encontraron un broche esmaltado romano del siglo II d.C.
Fue descubierto en el sitio de un asentamiento de la Edad de Hierro en el sur de Ayrshire. Es posible que el artefacto se haya utilizado en un ritual de sacrificio durante la fundación, lo que aporta nueva información sobre los contactos entre los romanos y los britanos locales. Las excavaciones se llevaron a cabo en el terreno de la destilería William Grant & Sons, donde los investigadores encontraron restos de una gran casa de madera y una empalizada fortificada. El broche se encontraba en una zanja de cimentación, lo que puede indicar su significado ritual. Broches de este tipo se encuentran en las fronteras del Imperio Romano, en la Galia, Suiza y a lo largo del Rin. Los científicos suponen que pudo haber llegado a Escocia como un trofeo de guerra, resultado de comercio o como ofrenda a los dioses. El asentamiento de Curragh, donde se hizo el hallazgo, estaba ubicado en un lugar estratégico. Aunque no había fuertes romanos cerca, los arqueólogos encontraron rastros de un antiguo campamento militar. Además del broche, se encontraron artefactos del Neolítico y de la Edad de Bronce. Esto confirma que este territorio estuvo habitado durante milenios. La visión de Babilonia sobre la tierra y más allá. El mapa del mundo babilónico o Imago Mundi es uno de los más antiguos, creado alrededor del siglo VIII a.C. La tablilla hecha de arcilla muestra la visión que tenían los antiguos babilonios sobre la tierra. En el centro del mapa aparece Babilonia, situada en el río Éufrates. El mapa está rodeado por importantes lugares geográficos: Susa al sur, Urartu al noreste y Javán al noroeste. Fuera de este territorio se encuentran regiones triangulares que, según los investigadores, simbolizan tierras desconocidas o zonas montañosas. El mapa está rodeado por un río salado llamado el Río Amargo que, según ellos, atravesaba todo el planeta. Llaman la atención las inscripciones míticas que mencionan la creación de la tierra y el mar por el dios Marduk, lo que convierte al mapa no solo en un artefacto geográfico, sino también cosmológico. La conexión con los ovnis surge debido a las áreas triangulares fuera del mapa. Algunos investigadores creen que los antiguos habitantes de Babilonia intentaron representar tierras desconocidas, que ellos asociaban con seres divinos o extraterrestres. El lugar de la gran batalla. En el valle de Tolense, Alemania, los arqueólogos descubrieron uno de los campos de batalla más antiguos de Europa, con una antigüedad de aproximadamente 3.250 años. Todo comenzó en 1996, cuando los investigadores encontraron un hueso que sobresalía de la orilla del río. Esto se convirtió en el punto de partida para el descubrimiento de un verdadero cementerio de guerreros. Hasta el momento se han encontrado más de 12.500 huesos que pertenecieron a cientos de personas que lucharon, así como alrededor de 300 artefactos de bronce y piedra. Entre los hallazgos hay puntas de flecha, lanzas, espadas, garrotes y equipo de protección. La singularidad del hallazgo radica en que las armas a menudo siguen incrustadas en los esqueletos, lo que confirma cuán brutal fue la batalla. Muchos guerreros murieron directamente en el agua o en la orilla, y sus cuerpos permanecieron intactos durante siglos. Este lugar nos revela una página desconocida de la historia de la Edad de Bronce. Es posible que aquí haya ocurrido una batalla entre diferentes tribus que luchaban por territorio o recursos. Tolense demuestra que las guerras se libraban mucho antes de la antigüedad, y que los ejércitos antiguos estaban más organizados de lo que se pensaba antes. Las autoridades egipcias falsifican la historia. Durante décadas, los arqueólogos se han quejado de que las autoridades de Egipto no permiten realizar excavaciones. Ellos afirman que las autoridades egipcias otorgan permisos para estudiar el mundo antiguo de manera selectiva. Conseguir un permiso es prácticamente imposible. Solo algunos arqueólogos de Estados Unidos logran obtener acceso a los sitios de excavación, y ni siquiera son arqueólogos que se dedican a la historia oficial. Principalmente son empleados de ciertas organizaciones secretas y sociedades ocultas. Me parece que son representantes de cierta élite mundial que quiere obtener acceso a artefactos antiguos en todo el mundo. Tan pronto como se encuentra algo sobresaliente en Egipto, ese lugar se cierra de inmediato. No se permite a la prensa cubrir los eventos, y el sitio de excavación queda bajo control policial las 24 horas. No es casualidad que hayan escuchado en mi canal la historia sobre hallazgos en Egipto, pero todas esas historias estaban incompletas. Y tan pronto como los arqueólogos se acercan a un posible lugar de entierro de Cleopatra u otras personalidades destacadas del antiguo Egipto, la historia de las excavaciones termina de inmediato. Antes se pensaba que las autoridades de Egipto hacían esto con el objetivo de ser los primeros en descubrirlo, pero los investigadores rusos hicieron una declaración sensacional. En realidad, parte de los artefactos descubiertos en Egipto pasan a ser propiedad de sociedades secretas o terminan en colecciones privadas de las familias más ricas del mundo. Y si un artefacto no encaja en la historia oficial, simplemente es destruido. Uno de los casos observados en las tumbas fue así.
En una de las tumbas había muchas figuras antiguas en las paredes y representaciones de dioses y personas, pero los dioses estaban intactos, mientras que las cabezas de las personas estaban rotas y borradas. Y estas destrucciones no ocurrieron hace cientos de años, sino en nuestros días. Las imágenes de los bordes de los vestidos de las mujeres y hombres egipcios también están borradas, como si hubieran intentado destruir el ornamento a propósito, aunque la imagen de los vestidos se conservó. Además, los arqueólogos fueron testigos de cómo, durante los trabajos de restauración, los trabajadores egipcios raspaban con cinceles los antiguos frescos y, en su lugar, creaban nuevos usando plantillas. Entonces, ¿por qué se destruyen los antiguos frescos? ¿Por qué se destruyen las estatuas? ¿Por qué muchas de las destrucciones de objetos antiguos se atribuyen a grupos terroristas como sucedió en Irak y Afganistán? ¿Para qué el llamado gobierno mundial intenta ocultar la verdadera historia de la humanidad? ¿Y de qué manera las familias más ricas de la Tierra aumentan sus colecciones antiguas? Trataré de responder a estas preguntas poco a poco en los siguientes videos. Por ahora, les contaré la continuación de la historia de la Catedral de Nuestra Señora de París. La Piedra Olvidada. En pleno centro del Líbano, cerca del antiguo complejo de templos de Baalbek, se encuentra uno de los bloques de piedra tallados más grandes de la historia. Este gigantesco monolito, conocido como la Piedra Olvidada, impresiona por sus dimensiones: 19.6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5 metros de alto. Su peso se estima en aproximadamente 1.500 toneladas. Eso equivale a 200 elefantes africanos. Algunos investigadores creen que la piedra estaba destinada a una construcción aún más grandiosa que el propio Baalbek. Sin embargo, por razones desconocidas, nunca fue llevado al lugar de la construcción. El complejo de templos de Baalbek, conocido por sus colosales megalitos, fue construido durante la época del dominio romano en los primeros 3 siglos de nuestra era. Sin embargo, las misteriosas plataformas hechas de bloques gigantes, incluido el famoso trilito, pudieron haber aparecido mucho antes. ¿Quiénes eran esos antiguos constructores que trabajaron y trataron de mover piedras tan masivas? Es posible que Baalbek sea el legado de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos rastros aún siguen siendo un misterio. El Telamón resurgido. Este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V antes de nuestra era. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los más grandes del mundo antiguo y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de la estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7.5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Uno de los telamones fue restaurado y colocado en su lugar original, demostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas de los antiguos maestros. Pero alrededor del Atlante existen mitos y misterios. Algunos investigadores creen que las imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros creen que tales dimensiones y formas podrían haber sido utilizadas como imágenes de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. Крылатая машина индейцев. Anteriormente ya les conté que muchos artefactos se pierden en los mercados negros justo después de ser descubiertos o pasan de mano en mano. En este caso se pierde la cadena de procedencia. Después de eso se vuelve difícil establecer el origen de estos objetos, el lugar donde fueron encontrados y el pueblo al que pertenecían. En nuestro caso hablaremos de las aves de oro que se encontraron en las tumbas de los indígenas de la tribu Tairona. Los científicos no están completamente seguros de a quién pertenecían las máquinas aladas. Según la lógica de los arqueólogos, lo que se encuentra en el lugar de enterramiento pertenece a ese pueblo. Pero en este caso existe la opinión de que estas aves fueron encontradas o desenterradas accidentalmente por la tribu Tairona hace mucho tiempo y después les dieron cierto simbolismo. Los Tairona eran una civilización altamente desarrollada hasta que llegaron los españoles, quienes los exterminaron a todos. ¿Cuántas culturas fueron destruidas por estos conquistadores? Pero no hablemos de cosas malas. La tribu de los indios Tairona no fue relacionada con ovnis. Más exactamente, en su cultura, antes de que se descubrieran estos pajaritos, no había otros símbolos ni vestimentas que fueran de ese tipo. Quiero decir que las máquinas aladas de los indios encontradas en estas tumbas no tienen ninguna relación con su cultura. Estas figuritas de oro pertenecían a otra civilización de esa época o incluso más antigua. Honestamente, es difícil determinar a qué se parecen más estas figuritas brillantes, si a un pájaro o a un avión, pero en cualquier caso,
Esta tribu no tenía ningún culto a las aves y mucho menos a los aviones, y las alas triangulares son extrañas incluso para los europeos. Ese tipo de alas se ha usado por menos de 100 años en tecnología militar a reacción, y es casi seguro que algo así no se utilizaba hace 500 años. Es posible que sean figuras de algunas deidades, pero aquí también surgen preguntas. Normalmente las deidades con el tiempo siempre se vuelven más parecidas a los humanos, pero aquí las figuras se ven muy extrañas y no tienen absolutamente nada en común con una persona. ¿Y cómo explicarían este artefacto? Estoy seguro de que entre ustedes hay personas que podrán explicar el origen y, lo más importante, el propósito de estos objetos. Y después de que escriban su opinión, les contaré sobre el siguiente hallazgo misterioso: la crucifixión de Cristo en un anillo. Este increíble anillo, que data aproximadamente del año 1620, es una verdadera obra maestra del arte en miniatura. Debajo del vidrio se muestra una escena detallada de la crucifixión, hecha de marfil. Cada figura, desde los soldados romanos hasta los espectadores presentes en la ejecución, está tallada con una precisión asombrosa. Llaman especialmente la atención las pequeñas cruces y la figura de la cruz, que resaltan el dramatismo de la escena. Se supone que el anillo fue fabricado en Francia o España, países donde en ese periodo el arte religioso estaba muy desarrollado. Es posible que esta joya perteneciera a un alto dignatario religioso o a un aristócrata adinerado para quien no solo era un adorno, sino también un símbolo de fe. Este tipo de objetos a menudo se utilizaban como reliquias personales, recordando el sufrimiento y el sacrificio de Cristo. La atmósfera mística de este artefacto se debe a la pregunta: ¿cómo logró el artesano crear detalles tan diminutos sin herramientas modernas? Parece como si este anillo fuera el resultado no solo de la habilidad humana, sino también de una inspiración que pudo haber sido otorgada desde lo alto. Maravilla en miniatura. Este almanaque en miniatura con una portada bordada, creado en Francia alrededor de 1780, es una verdadera obra maestra del arte decorativo del siglo XVIII. Sus dimensiones de solo 3 por 7 centímetros lo convierten no solo en una obra de arte, sino también en un objeto de intrigante interés para los coleccionistas. Estas miniaturas eran populares entre la aristocracia francesa y servían tanto a fines prácticos como estéticos. La portada está hecha de tela bordada decorada con un diseño artístico de flores, lo que simbolizaba no solo el gusto de la época, sino también la gran habilidad artesanal de aquel entonces. Los elementos decorativos rojos y azules en los bordes le dan al objeto un toque adicional de sofisticación. Estos almanaques a menudo se usaban como regalos, acompañados de inscripciones personales o poemas, lo que le daba al objeto un valor aún más personal. Su pequeño tamaño indica que estaba destinado a llevarse en los bolsillos o en bolsos de mano, lo que permitía a los propietarios mostrar su gusto refinado. Es posible que contuviera breves anotaciones, calendarios o incluso mensajes de amor, lo que lo convierte en testigo de momentos íntimos de la vida de aquella época. La compañía más secreta del mundo. Los intentos de resucitar a los mamuts lanudos generan muchas preguntas. Científicos de todo el mundo creen que los intentos de resucitar a los antiguos gigantes se mantienen bajo el más estricto secreto. Los participantes de este trabajo no revelan detalles, lo cual resulta sospechoso. Los mayores avances en este campo los ha logrado la empresa estadounidense Colossal Biosciences. Lograron insertar varios genes de mamut en el ADN de roedores y obtener ratones lanudos. El siguiente paso es editar el genoma de los elefantes para crear un híbrido que se parezca lo más posible al mamut. Sin embargo, incluso si el experimento tiene éxito, surgen preguntas sobre la supervivencia de estos animales en el entorno moderno. El norte ha cambiado y su regreso podría afectar de manera impredecible al ecosistema. Uno de los investigadores del proyecto admitió que la generación es un tema con el que es fácil conseguir financiamiento. Esto genera dudas sobre si realmente es posible la resurrección de los mamuts o si solo es un mito científico que atrae dinero. Mensaje para los extraterrestres. El disco de oro, adjunto a la nave espacial Voyager, es un mensaje único de la humanidad para otra civilización. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 lanzadas en 1977 no solo se convirtieron en una herramienta importante para la exploración del sistema solar, sino también en un símbolo del deseo de la humanidad de encontrar contacto con vida inteligente más allá de la Tierra. El disco contiene saludos en 55 idiomas, incluyendo lenguas antiguas, música de grandes compositores, sonidos de la naturaleza, el ruido del viento, el romper de las olas, el canto de los pájaros e incluso los latidos del corazón humano. También contiene 100 imágenes que representan la vida cotidiana de las personas, animales, arquitectura y logros científicos. Para que los extraterrestres puedan descifrar el contenido, en la portada del disco están grabadas instrucciones y esquemas de la ubicación de la Tierra en relación con los púlsares de nuestra galaxia. Este disco es una especie de embajador cósmico,
dirigido no solo a posibles observadores extraterrestres, sino también a las futuras generaciones de la Tierra. Nos recuerda que la humanidad es un todo, capaz de unirse para representar su cultura, su historia y su planeta. El mensaje del Voyager es el primer paso consciente de la humanidad en el intento de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres. La Piedra del Trueno. En 1782, en San Petersburgo, se instaló el famoso monumento a Pedro I, el jinete de bronce. Se ha escrito mucho sobre su creación, pero el pedestal de la estatua, conocido como la Piedra del Trueno, es en sí mismo un logro de ingeniería único. Este gigantesco monolito de granito fue encontrado cerca de San Petersburgo, en el pueblo de Konaya Lakta. Originalmente medía 13 metros de largo, 8 metros de alto y 6 metros de ancho. Su peso alcanzaba las 2.000 toneladas. Transportar a un gigante así en esa época, sin grúas ni excavadoras, era una tarea increíble. Se decidió transportarlo en invierno, usando el suelo congelado y el hielo. La piedra fue colocada sobre un trineo de madera, y debajo de este pusieron esferas de cobre que rodaban por canales especialmente preparados. Cientos de trabajadores, usando cabrestantes y cuerdas, lo movieron hacia el Golfo de Finlandia. Solo esta etapa tomó 4 meses. Luego, el monolito fue cargado en una barcaza y llevado a San Petersburgo. Sin embargo, durante el transporte y el procesamiento posterior, se redujo significativamente de tamaño. Из 2000 тонн осталось 1200. La Piedra del Trueno es el monolito más grande de la historia que se logró mover manualmente. Incluso los antiguos bloques de Baalbek permanecieron en su lugar, y este gigante de granito se convirtió en parte de uno de los monumentos más reconocibles de Rusia. Higo de 2000 años, arqueólogos irlandeses hicieron un descubrimiento inesperado al encontrar restos carbonizados de un higo de 2000 años en el cabo Drumanagh, al norte de Dublín. Este hallazgo se convirtió en una prueba importante de que el Imperio Romano, aunque inalcanzable, aún así influyó en su cultura. El cabo Drumanagh fue un punto clave de conexión entre Irlanda e Inglaterra, que estaba bajo el dominio de Roma. Entre los hallazgos realizados por los investigadores del Colegio Universitario de Dublín, el higo resultó ser el más sorprendente. Las semillas de la fruta confirmaron que fue traída a la isla en una época en la que este tipo de frutos exóticos se consideraban una rareza. Anteriormente, el higo solo se había encontrado en capas medievales en Irlanda, pero este ejemplar es el más antiguo que se conoce. Además del higo, se encontraron rastros de leche, que era ampliamente consumida en la Britania romana, pero rara vez en Irlanda. Estos hallazgos muestran que los romanos no solo comerciaban con productos, sino que también transmitían su estilo de vida. El arqueólogo Christian Baker contó que los habitantes de Irlanda en esa época disfrutaban de pan de espelta, aceite de oliva, vino, y también usaban vajilla de vidrio y cerámica, broches y cuentas. El higo, cultivado por primera vez en el este de Turquía y el norte de la India, llegó al Mediterráneo gracias a las antiguas rutas comerciales, donde se convirtió en una parte importante de la dieta romana. Los investigadores creen que el higo y la espelta pudieron haber sido traídos a través de la ciudad romana de Chester, un importante punto comercial de Britania. Tiene 14.6 millones de años. Los arqueólogos descubrieron en Nueva Zelanda un hallazgo único, un fósil de una abeja antigua que vivió hace 14.6 millones de años. La nueva especie recibió el nombre de Leoproctus boridonovani, y pertenece al género Leoproctus, cuyos representantes hoy en día se encuentran en Australasia y Sudamérica. El fragmento fósil de 6.4 milímetros de longitud fue encontrado en los depósitos de Mioceno en la región de Otago, en el área de Hindenmark. Los científicos creen que esta especie vivió aquí mucho antes de la aparición de las abejas modernas, y su presencia en la fauna del Mioceno plantea nuevas preguntas sobre la evolución de los insectos en esta región. Si Leoproctus habitaba en Nueva Zelanda hace 14.5 millones de años, entonces tuvo suficiente tiempo para desarrollar muchas subespecies. Se conocen solo 18 especies endémicas, lo que genera preguntas entre los biólogos sobre las razones de una evolución tan limitada. El arte del período glacial, el mamut de la región de Alb-Donau, Alemania, es uno de los ejemplos más antiguos de arte del período glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta figura en miniatura está tallada en colmillo de mamut, lo que en sí mismo es una prueba de la habilidad y el sentido artístico de los pueblos prehistóricos. Creado en la década de 1930, el artefacto se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. La particularidad de esta obra radica no solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle. En la superficie de la figurilla se pueden ver incisiones, posiblemente simbólicas o decorativas,
que le añaden un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos tempranos de comunicación o representaciones espirituales de los antiguos habitantes. Los arqueólogos suponen que figurillas como estas pudieron haber sido utilizadas con fines rituales, por cazadores o como símbolos de buena suerte. El mamut, que simbolizaba la fuerza y la resistencia, probablemente desempeñaba un papel importante en la cosmovisión de las tribus primitivas. Ropa teñida en buen estado de conservación en Venecia e Italia. En ese momento, los arqueólogos descubrieron en los Países Bajos los restos más antiguos de tela teñida, que tienen una antigüedad de aproximadamente 2.800 años. Fragmentos de material de lana con un patrón a cuadros rojo y azul fueron encontrados en una tumba de élite de la temprana Edad de Hierro en la provincia de Brabante septentrional. Probablemente pertenecía a una mujer noble, enterrada con ricos adornos de bronce y hierro. La tela se conservó gracias a la oxidación del metal de los brazaletes, sobre los cuales quedó prensada. Según los científicos, estos fragmentos podrían haber sido parte de un vestido de manga larga u otra prenda compleja. El análisis reveló que para teñirla se usaron colorantes naturales. El color azul se obtuvo de la isátide, una planta conocida desde la antigüedad. El tono rojo se logró con carmín, obtenido de insectos, probablemente de la cochinilla polaca, Porphyrophora polonica. Este hallazgo confirma que los habitantes de la región ya en el siglo VIII a.C. dominaban tecnologías textiles complejas. Antes de esto, los ejemplos más antiguos de ropa teñida en Europa se habían encontrado en Italia y Austria. Ahora, los Países Bajos también se encuentran entre los países donde mucho antes de la antigüedad clásica se usaban tintes y telas con patrones. Continuación de la historia sobre el sarcófago de plomo. Ya les hablé sobre el sarcófago de plomo en mis videos y prometí contarles más detalles sobre el estudio de este interesante hallazgo. Y de hecho la apertura del sarcófago resultó ser interesante y tuvo una continuación inusual. Dentro de uno de los sarcófagos estaban los restos del canónigo Antoine de la Porta, quien murió en 1710, y en el segundo los arqueólogos encontraron un cráneo aserrado. Era el esqueleto de un jinete de origen noble. De niño le deformaron el cráneo artificialmente, y después de su muerte lo cortaron por la mitad. Los sarcófagos fueron descubiertos durante los trabajos de restauración en la Catedral de Notre Dame de París. A lo largo de los años, la catedral ha sido restaurada varias veces, y solo gracias al epitafio, los científicos lograron identificar los restos de Antoine de la Porte, quien tenía 83 años al momento de su muerte y falleció el 24 de diciembre de 1710. Él era bastante rico y en su época financió los trabajos de reconstrucción de la catedral. Afortunadamente, hasta nuestros días se han conservado todos sus huesos, su cabello e incluso su barba. Determinar con exactitud quién fue la segunda persona aún no es posible para los arqueólogos. De manera preliminar, se cree que era un jinete de origen aristocrático de unos 25 a 40 años. Él no sirvió en la iglesia y murió aproximadamente en el siglo XVI. Es inusual que antes de ser enterrado lo embalsamaron, lo cual era una práctica muy rara en aquellos años. Es posible que también le hayan aserrado el cráneo para este procedimiento. Junto a él, en el ataúd, encontraron restos de muchas plantas diferentes, y en la cabeza, durante el entierro, tenía una corona de flores, lo que una vez más demuestra que no era una persona común. Sin embargo, científicos de Grecia propusieron la teoría de que las personas son capaces de entrar en hibernación durante semanas e incluso meses. De esto aprenderás más adelante. Espada anglosajona del siglo VI. Los arqueólogos descubrieron una espada anglosajona del siglo VI en un antiguo cementerio cerca de Canterbury. El hallazgo se distingue por su excelente estado de conservación y recuerda las legendarias armas del entierro de Sutton Hoo. La espada está decorada con patrones de plata dorada y a lo largo de la hoja hay símbolos rúnicos. Una característica especial del arma es un anillo en el pomo, que según los científicos puede simbolizar la lealtad al rey o a la nobleza. Junto con la espada se conservaron restos de la vaina de madera, forrada con piel de castor. Además de la espada, en la tumba se encontró un amuleto de oro con la imagen de una serpiente o un dragón. Este tipo de adornos, por lo general, pertenecían a mujeres nobles o se transmitían como reliquias familiares. Las excavaciones muestran una clara división entre los entierros masculinos y femeninos. En las tumbas masculinas predominan las armas y armaduras, mientras que en las femeninas hay broches, hebillas y joyas. También entre los artefactos hay objetos de origen escandinavo y francés, lo que indica los lazos culturales de los anglosajones. Hasta ahora se han investigado 12 tumbas y aún quedan alrededor de 200 sepulturas por explorar, las cuales podrían ocultar hallazgos igual de valiosos. La misteriosa joya de Alfredo. En 1693, en el condado de Somerset, un agricultor se topó accidentalmente con un objeto que cambió la percepción de los historiadores sobre la Inglaterra de la Alta Edad Media. Bajo una capa de tierra, el arado descubrió un artefacto único, una joya de Alfredo que data del siglo IX. Este hallazgo impresiona por su maestría.
piezas de oro, esmalte y cuarzo adornadas con un diseño complejo, y la inscripción: Alfredo ordenó que me hicieran. El artefacto está relacionado con el legendario rey Alfredo el Grande, conocido como uno de los gobernantes más ilustrados de Inglaterra. Se supone que el adorno pudo haber sido parte de un cetro o un puntero utilizado para leer textos sagrados. Esta herramienta simboliza la unión del poder, la sabiduría y el afán de Alfredo por el conocimiento. La conexión con los ovnis y los misterios del pasado resulta interesante si se profundiza en el simbolismo del objeto. Algunos investigadores sugieren que el diseño complejo de la joya y su acabado brillante pudieron haber sido inspirados por la observación de fenómenos celestiales inusuales. En aquellos tiempos, los cometas y los resplandores en el cielo eran percibidos como mensajes de los dioses o incluso de civilizaciones extraterrestres. Tenemos 3000 años de historia bajo nuestros pies. El sorprendente hallazgo fue descubierto por Carlos Lalangui, uno de los trabajadores en Lima, Perú. Mientras cavaba una zanja para el gasoducto en las afueras de la ciudad, se topó con un cráneo humano. Hallazgos similares no son raros en este lugar, pero al trabajador le pareció extraño. Se lo contó a su jefe, quien de inmediato llamó a los arqueólogos al lugar. Fue la decisión correcta. En solo una semana, los arqueólogos lograron encontrar los restos de 21 personas, incluidos 8 niños. Según datos preliminares, vivieron hace 600-800 años. Resultó que el entierro era interesante desde el punto de vista arqueológico. Casi todos fueron enterrados en el estilo clásico precolombino, cuerpos atados, sentados en posición fetal y envueltos en capas de tela. A su alrededor había vasijas de cerámica. Una persona yacía horizontalmente sobre cañas. Se presume que era un guerrero. Junto a él estaban los restos de un niño de 2 años. En la enorme metrópolis de Lima, con una población de 10 millones de personas, hay más de 1100 sitios arqueológicos. Desafortunadamente, la pobreza del país no permite proteger todos los sitios ubicados en Perú de los vándalos y la destrucción. Esta región estuvo habitada hace 3000 años. John Villarreal, otro trabajador en este sitio, contó que cuando era niño excavaba tumbas en cementerios precolombinos en su pueblo en el norte de Perú, cerca de la ciudad de Chiclayo, trabajando en brigadas de 10 personas junto con otros. Encontraban diferentes máscaras, collares hechos de conchas, pectorales de oro y esculturas de cerámica de temática erótica. Todo eso lo vendían por muy poco dinero, ya que no entendían el valor que tenían esos artefactos. De esta manera, la rica y muy interesante historia de los antiguos incas y mayas se perdió. ¿Cuántos sitios fueron destruidos y arrasados debido a la construcción masiva en esta región? ¿Cuántos artefactos se perdieron y se vendieron en el mercado negro? En el mercado negro no solo se comercian artefactos, sino también huesos de animales antiguos. Por suerte, el siguiente hallazgo cayó en buenas manos. Статуя мангуста из Древнего Египта. El artefacto no solo es fascinante, sino que también tiene un significado místico. En la mitología del antiguo Egipto, la mangosta se asociaba con fuerzas divinas de luz y protección. En Heliópolis, el centro del culto al dios solar Ra, la mangosta simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Según los mitos, el dios Ra, tomando la forma de una mangosta, luchó contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba la barca solar. Esta estatua de bronce con un disco solar en la cabeza simboliza la energía solar y la inmortalidad. Tales artefactos a menudo se colocaban en templos o se usaban en rituales para proteger contra el mal. Es interesante que algunos investigadores sugieren que la mangosta, con su habilidad para cazar serpientes, también simbolizaba la capacidad de superar dificultades y vencer enemigos, tanto espirituales como físicos. Se han encontrado muchas figuras similares en tumbas, donde probablemente servían como amuletos para ayudar a las almas de los difuntos a superar los peligros en el más allá. Las mangostas, que se convirtieron en parte de la simbología sagrada egipcia, siguen siendo un recordatorio de los profundos vínculos entre la naturaleza, la religión y la filosofía espiritual de esta antigua ciudad. El guardián con una sonrisa enigmática. En la isla griega de Kea, en la cima de una colina, yace desde hace más de 2600 años un misterioso león de piedra. Su sabia sonrisa, que recuerda tanto al gato de Cheshire como a la Mona Lisa, está envuelta en misterio. Los habitantes locales lo llaman Leptos y creen que en algún momento casi destruyó su isla. El león de Kea fue tallado en el siglo VI a.C. en una sola piedra. Según una versión, su autor podría haber sido el mismo arquitecto que construyó el Ágora de Atenas. Es sorprendente que la estatua se haya conservado en tan buen estado a pesar de milenios de lluvias, vientos y el sol abrasador. Pero lo que más intriga es la leyenda sobre su origen. Según la leyenda, en Kea vivían ninfas acuáticas cuya belleza provocaba la envidia de los dioses. Los olímpicos, enfurecidos, enviaron a un león para destruir la isla. Sin embargo, Kea resistió, y en honor a eso construyeron un templo
y el león mismo quedó como símbolo de esa batalla mitológica. Nadie sabe si su sonrisa fue esculpida intencionalmente por el escultor o si es una peculiaridad causada por el tiempo y el clima. Pero una cosa es segura: el león de Kea sigue fascinando a los turistas y permanece como guardián de la antigua leyenda. La empuñadura de un cuchillo en forma de gladiador. Los arqueólogos encontraron un artefacto raro: la empuñadura de un cuchillo plegable de cobre en forma de un gladiador en miniatura. El hallazgo tiene más de 2000 años. Fue encontrada por buzos en el río Tyne, cerca de Coleridge, un asentamiento romano en Northumberland, junto al muro de Adriano. Es una prueba poco común de que la admiración por los gladiadores romanos llegó incluso a los confines del imperio. La empuñadura representa a un gladiador secutor, un poderoso guerrero con armadura pesada, casco cerrado y un arma grande. La particularidad de la figura es que representa a un zurdo, lo cual es sorprendente, ya que en la antigua Roma esto se consideraba un mal presagio. Es posible que la figura personifique a un guerrero específico, entrenado especialmente para usar la mano izquierda y así obtener ventaja en la arena. Los gladiadores, a pesar de que a menudo eran esclavos o criminales condenados, podían convertirse en verdaderas estrellas de su época. Sus combates atraían multitudes de espectadores a los anfiteatros, y las victorias convertían a los luchadores en leyendas. Incluso hoy en día, su imagen romantizada sigue atrayendo la atención, como lo demuestra el éxito de películas como Gladiador. Cómo llegó la empuñadura al río y quién era su dueño sigue siendo un misterio. Un tesoro de joyas de oro. Los arqueólogos, al investigar el complejo del templo de Karnak en Luxor, descubrieron un antiguo recipiente lleno de joyas de oro y estatuillas de dioses egipcios. Según los expertos, el hallazgo data de la 26ª dinastía de Egipto y tiene una antigüedad de unos 2600 años. Las joyas en el antiguo Egipto no eran solo objetos de lujo, se consideraban amuletos mágicos que protegían al dueño del mal y de las enfermedades. Desempeñaban un papel importante no solo en la vida, sino también en el más allá, proporcionando protección para la eternidad. Entre los artefactos destacan especialmente las estatuillas del dios Amón, la diosa Mut y su hijo Yonsu. Probablemente se usaban como amuletos y se llevaban en el cuello. Amón era considerado el rey de los dioses y el protector de los faraones, y más tarde se fusionó con Ra, convirtiéndose en la encarnación tanto de la deidad visible como de la invisible. Todos los objetos encontrados serán restaurados y, posiblemente, exhibidos en el Museo de Luxor. La tumba del guerrero Saka. Hace mucho que no hay hallazgos de Kazajistán y en realidad ahí también hay cosas interesantes para ver. Este año los arqueólogos encontraron un túmulo de la temprana edad de hierro, en el que había una tumba prácticamente intacta de un guerrero Saka que vivió entre los siglos V y II antes de nuestra era. En la fosa se encontraron fragmentos de una espada decorada con oro, hojas de oro, prendas de una aleación de plata y puntas de flecha. Los restos del guerrero yacían en una caja de madera a una profundidad de 3 metros. Según un análisis superficial, el hombre no era joven ni pertenecía a la familia real, porque los artefactos encontrados en la fosa indican que era un guerrero, posiblemente un comandante militar. Los científicos supieron de los túmulos en el distrito de Al-Ataú a finales de los años 60. Aquí se encontraron 9 de ellos. Hasta ahora, los científicos saben poco sobre los Saka. ¿Cómo surgió este pueblo? ¿Cómo vivían junto a los nómadas? ¿Cómo era su estilo de vida? Cuantos más entierros de este tipo encuentren los arqueólogos, más podrán aprender sobre este antiguo pueblo. Pero en Egipto, durante muchos años, las autoridades han intentado ocultar la historia oficial. El barco oceánico Maori. En Nueva Zelanda tuvo lugar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas. El padre y el hijo, Bain y Ben Dix, encontraron los restos de una antigua canoa oceánica Waka en la costa de la isla Chatham Recohu. Al principio, ni siquiera se dieron cuenta de lo que habían descubierto, pensando que era solo un tronco viejo. Sin embargo, después de las primeras excavaciones quedó claro. Ante ellos había una enorme embarcación de madera que podría tener unos 500 años. Los arqueólogos ya han extraído de la tierra más de 400 fragmentos de la embarcación, hecha de árboles neozelandeses, Ucatea, Totara y Rimu. Los expertos creen que el hallazgo está relacionado con el pueblo Moriori, los habitantes originarios de la isla Chatham. Es posible que se trate del legendario Waka Ringihoa, mencionado en sus antiguos textos. La canoa encontrada se distingue no solo por su tamaño, sino también por su construcción única, que demuestra la gran habilidad de los navegantes Moriori. Los arqueólogos creen que el estudio del Waka ayudará a comprender mejor cómo se poblaron las islas de la región, qué rutas seguían los pueblos antiguos y hasta dónde se extendían las rutas marítimas de los maoríes y los Moriori. Restos humanos de más de 1 millón de años. Los arqueólogos descubrieron en la cueva española Cima del Elefante restos únicos de un antiguo ser humano
que vivió hace aproximadamente 1.400.000 años. El fragmento de cráneo encontrado es el más antiguo jamás descubierto en Europa Occidental y representa una especie humana previamente desconocida para la ciencia. La parte del rostro encontrada, apodada Pink por los científicos en honor al grupo Pink Floyd, conserva la mejilla izquierda y la mandíbula superior con dientes. Según los expertos, este antiguo humano era muy diferente de los homínidos posteriores de la región, conocidos como Homo antecesor. Por ejemplo, Pink tenía una forma de nariz más plana, que recordaba más bien al Homo erectus, la primera especie que salió de África hace aproximadamente 1.800.000 años. En aquellos tiempos, el clima de Europa era considerablemente más suave, y los valles en la zona de cima del Elefante estaban cubiertos de densos bosques y habitados por hipopótamos, bisontes y ciervos. El texto perdido de la Biblia. En Turquía, los arqueólogos encontraron un amuleto único del siglo V con la imagen del rey Salomón venciendo al diablo. En el colgante de bronce de 1600 años de antigüedad está grabada una inscripción en griego antiguo: Nuestro Señor venció al diablo. Este artefacto podría estar relacionado con un texto perdido de la Biblia, donde se habla del poder mágico de Salomón. Las fuentes afirman que durante los primeros 5 siglos existió un texto llamado el Testamento de Salomón, que no fue incluido en el canon. En ese texto, el arcángel Miguel le da a Salomón un anillo mágico que le permite controlar a los demonios. El amuleto confirma que Salomón era percibido no solo como un rey sabio, sino también como un luchador contra el mal. El artefacto fue descubierto entre las ruinas de una antigua estructura militar en Adrianópolis, en la actual Edirne. Es probable que el amuleto perteneciera a un soldado que creía en la protección mágica de Salomón. En el reverso del colgante están grabados los nombres de los arcángeles: Azrael, Israfil, Gabriel y Miguel. Esto simboliza la protección contra el mal, uniendo tradiciones de diferentes religiones. Azrael es conocido como el ángel de la muerte en el judaísmo y el islam. Israfil es el mensajero del fin del mundo, quien toca la trompeta en el día del juicio. Gabriel y Miguel son ampliamente venerados en el cristianismo, el primero como mensajero de Dios, el segundo como guerrero espiritual. Todos estos nombres refuerzan el significado protector del amuleto. El amuleto con Salomón no es solo un hallazgo histórico, demuestra cómo las leyendas y las tradiciones religiosas se entrelazan en diferentes épocas. La figura de Salomón une a las 3 religiones mundiales, permaneciendo como símbolo de sabiduría y poder. Gaita de la antigua Rus en forma de pájaro. Hace poco, los arqueólogos descubrieron un instrumento musical sorprendente en Veliki Novgorod, una bolsa de cuero de gaita en forma de pájaro del siglo XII. Este es el primer hallazgo de este tipo en el territorio de la antigua Rus, lo que cambia la percepción sobre las tradiciones musicales de nuestros antepasados. La bolsa de la gaita está hecha de cuero muy fino, mide aproximadamente 72 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho. Lo más inusual del hallazgo es la tecnología de fabricación. El cuero fue pegado en 2 capas sin usar hilos, lo que aseguraba la hermeticidad. Esto llevó a una técnica desconocida para esa época. Los primeros historiadores encontraron piezas individuales de gaitas en Novgorod. Por ejemplo, en 2015 se descubrió un tubo para tocar y en 2018 un tubo para soplar. Pero una gaita completa, íntegra y con forma de ave se encontró por primera vez. Esto significa que los habitantes de Novgorod no solo usaban instrumentos musicales tomados de otras culturas, sino que tenían su propia tradición de fabricarlo. Por cierto, la forma de ave podría tener un significado simbólico y posiblemente era conocida en el mundo espiritual o entre las fuerzas de la naturaleza. Una tradición similar también es conocida en otras regiones de Europa del Este. Por ejemplo, en Bielorrusia y Polonia, la gaita todavía se llama duda y kosa. El único en toda la Tierra, descubierto en 2010 en la región de Mogok, Myanmar, la Kiaftuita es, posiblemente, el mineral más raro del planeta. Este cristal de color rojo anaranjado pesa solo 1.61 quilates, es decir, 0.3 gramos. Al principio pasó desapercibido para el minero que estaba buscando zafiros. Solo después del análisis realizado por el Dr. Kiaftu, el mineral recibió su nombre, y en 2015 fue reconocido como un nuevo mineral por la Asociación Mineralógica Internacional. La kiaftuita está compuesto de óxido de bismuto y antimonio. A pesar de la aparente simplicidad de su composición, su estructura atómica es única, lo que hace que el mineral sea excepcional. Otra propiedad inusual es su alta densidad, que es 8 veces mayor que la del agua. Estas características, junto con las raras condiciones geológicas de formación, hacen que el kiaftuita sea un verdadero misterio para los científicos. El mineral se formó en pegmatita, una roca ígnea que se originó en las etapas finales de la cristalización del magma. Hoy en día, un ejemplar único de kiaftuita se conserva en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles,
donde lo resguardan cuidadosamente como un tesoro científico. La Qiaftuita sigue siendo un testimonio único de los procesos geológicos que formaron la Tierra hace millones de años. Aunque existen versiones sintéticas del mineral, la Qiaftuita natural tiene un valor enorme para la ciencia, ya que ayuda a comprender los desplazamientos tectónicos y la evolución de los minerales en nuestro planeta. 3 artefactos sorprendentes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento que podría cambiar la percepción de la historia del antiguo Egipto. Recientemente se encontró la tumba perdida del faraón Tutmosis, segundo un acontecimiento comparable al hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Sin embargo, a diferencia de la famosa tumba del Niño de Oro, la tumba de Tutmosis II resultó estar muy dañada. Después de la muerte del faraón, la cámara se inundó y la mayoría de las reliquias probablemente fueron trasladadas a otro lugar. Uno de los artefactos clave son fragmentos de vasijas de alabastro decoradas con el nombre de Tutmosis II. Estas vasijas, hechas en forma de pato, se usaban en rituales y evidenciaban el alto estatus de su propietario. La inscripción en ellas ayudó a confirmar que la tumba realmente pertenecía a este faraón. Otro hallazgo importante son los fragmentos de pintura mural que cayeron del techo y las paredes. Los investigadores descubrieron que el techo alguna vez estuvo pintado de azul y cubierto de estrellas, y que las paredes estaban decoradas con textos del libro del Amduat, un texto del antiguo Egipto que narra el viaje del dios Sol-Ra por el inframundo. Imágenes similares solo se encontraban en las tumbas de los faraones y de la nobleza cercana. Otro artefacto encontrado es una vara de madera que pudo haber sido parte de una lanza o de un abanico ceremonial utilizado para abanicar al faraón. En el mango se conservó una inscripción con el título del rey, lo que se convirtió en otra prueba de que la tumba pertenecía a Tutmosis II. Amuleto de plata. En Alemania, cerca de Frankfurt, los arqueólogos descubrieron un artefacto único, un amuleto de plata conocido como la inscripción de plata de Frankfurt. Esta es la prueba más antigua del cristianismo al norte de los Alpes, que data aproximadamente entre los años 230 y 270 de nuestra era. El hallazgo amplía significativamente la comprensión sobre la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. El amuleto fue encontrado durante las excavaciones de un cementerio romano en la zona de Heilmannstraße, en la antigua ciudad de Nida. Entre 127 entierros llamó especial atención la tumba de un hombre de 30 a 45 años, junto con ofrendas funerarias inusuales como cerámica e incensario. Debajo de su barbilla se encontró una lámina de plata enrollada. El análisis mostró que se trata de una filacteria, destinado a proteger a quien lo porta. El contenido de la inscripción, grabada en la plata, se logró descifrar mediante tomografía computarizada. El texto en latín consta de 18 líneas y contiene exclusivamente fórmulas cristianas. Santo, 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 y en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. También se incluyen citas de la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Este hallazgo demuestra que el cristianismo se difundió en la región varias décadas antes de lo que se pensaba anteriormente. Nida, como un importante centro cultural y administrativo romano, se convirtió en un lugar donde la nueva religión pudo establecerse en un entorno multicultural. El Trilitón en Baalbek, en los cimientos del templo de Júpiter, hay 3 enormes bloques de piedra que aún hoy sorprenden incluso a los arqueólogos más experimentados. Se les llama trilitón. Imaginen la magnitud. Cada uno de estos bloques pesa casi 800 toneladas y sus dimensiones son impresionantes. Aproximadamente 19 metros de largo, un poco más de 4 metros de alto y cerca de 3.6 metros de ancho. Incluso hoy en día levantar y mover estas piedras gigantes sería complicado, y los antiguos constructores no tenían grúas ni equipo especial a su disposición. Hasta ahora no está del todo claro cómo exactamente transportaban y colocaban estas piedras colosales. Se cree que los bloques de piedra se movían sobre trineos de madera especiales, usando troncos y cientos de trabajadores. Algunos incluso han sugerido la participación de extraterrestres en la construcción, pero los científicos serios rechazan esas hipótesis. El trilito no es solo el fundamento del templo, sino un claro ejemplo de lo avanzados que eran los conocimientos de ingeniería de las civilizaciones antiguas. Es posible que futuros hallazgos ayuden a revelar el misterio de la aparición de estructuras tan masivas en la antigüedad. Человек может впадать в спячку. Es diciembre y en la mayor parte de nuestro planeta hace un frío intenso y las calles están cubiertas de nieve. El día se ha vuelto más corto. En la mañana no hay ganas de despertarse, mucho menos de ir a trabajar o preparar el desayuno. Y si no fuera por el despertador, dormiríamos durante días enteros. ¿O no? ¿Alguna vez has pensado que las personas podrían hibernar como los osos? En el complejo arqueológico de Sierra de Atapuerca, las excavaciones se han llevado a cabo durante más de 30 años. Aquí se encuentra un famoso asentamiento de antiguos humanos.
Este lugar es considerado un verdadero tesoro en el mundo de la arqueología. Los científicos estudiaron los tejidos óseos de los antiguos humanos y descubrieron una característica extraña. En cierto periodo, el crecimiento del tejido óseo se detenía durante varios meses. En pocas palabras, los procesos metabólicos de las personas se ralentizaban. Esto permitía a nuestros antepasados sobrevivir en condiciones de temperaturas extremas y con poca comida. Y lo más interesante es que esto solo es posible durante un sueño prolongado. Los arqueólogos concluyeron que los antiguos humanos tenían la capacidad de hibernar durante largos periodos, como lo hacen los osos, tejones y mapaches. No todos los científicos están de acuerdo con esto. Al estudiar los huesos de los osos, los científicos notaron que la estructura de sus cambios es igual a la de los antiguos hombres de las cavernas. Algunos científicos creen que la falta de alimento durante el periodo frío no pudo ser la razón principal para que las personas durmieran profundamente durante meses. Después de todo, hoy en día existen pueblos que sobreviven tranquilamente en climas severos como los esquimales. Sin embargo, los neandertales no tenían la posibilidad de almacenar comida para el invierno ni de planear su dieta. Me parece que los neandertales no tenían sus propios dietistas ni nutriólogos. Por eso necesitaban hibernar durante largos periodos de tiempo. En el mundo moderno existe el concepto de sueño letárgico, que hasta ahora se considera un fenómeno poco estudiado y misterioso. En estado de sueño letárgico, una persona puede permanecer así durante días, semanas, meses e incluso años. Este fenómeno es una reacción del organismo al estrés. Es posible que nuestros antepasados supieran de este fenómeno y se inducían deliberadamente a un estado de estrés, que luego los hacía dormir durante mucho tiempo. Escriban en los comentarios si les gustaría tener la posibilidad de dormir durante varios meses. Женщины без запаха. En el noroeste de Namibia vive una tribu asombrosa llamada Himba. Sus mujeres nunca se bañan con agua, pero a pesar de eso, lucen bien cuidadas y no tienen mal olor. ¿Cómo es posible esto en condiciones de semidesierto donde el agua se considera un lujo increíble? La tribu Himba surgió hace unos 500 años cuando parte del pueblo herero se trasladó a través del río Cunene al territorio de la actual Namibia. La principal ocupación de los Himba siempre ha sido la ganadería, y la vida de las personas depende completamente de las vacas y las cabras. Incluso las casas alrededor del asentamiento se construyen en forma de círculo para proteger al ganado. Debido a la escasez de agua, las mujeres Himba están acostumbradas desde la infancia a ahorrar agua y no usarla para lavar el cuerpo. En su lugar tienen una mezcla especial llamada ojise. La preparan con grasa animal, ocre rojo y plantas locales. Las mujeres la aplican diariamente en la piel y el cabello, lo que les da su famoso tono terracota. La mezcla de ojise protege del sol, mantiene la humedad y tiene propiedades antibacterianas previniendo los malos olores. Además, en lugar de lavarse de manera tradicional, las mujeres usan baños de humo. Ellas se sientan sobre brasas humeantes con resina de alcanfor, mirra y otras hierbas aromáticas que limpian el cuerpo y eliminan las bacterias. Para los Himba, la belleza tiene sus propios cánones. La piel rojiza simboliza fuerza y salud. Las trenzas y los adornos muestran el estatus social de la mujer, su edad y su estado civil. Hoy en día, el estilo de vida tradicional de los Himba está desapareciendo poco a poco. Los jóvenes cada vez más se van a las ciudades y las tradiciones se están olvidando. Pero todavía es posible encontrar mujeres que conservan los antiguos secretos de higiene y belleza de su asombroso pueblo. Apoya el canal con tu like y comentario en el video. Cuantos más sean ustedes amantes de la arqueología, más videos aparecerán en el canal. Gracias por sus visualizaciones. Hasta luego a todos.